Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y estamos aquí en Quinótico, en este set audiovisual patrocinado por Repsol en la 29ª edición del Festival de Málaga. Ya sabéis aquí que os vamos a acercar todo lo que ocurra en la Costa del Sol, trayendo a lo mejor del talento nacional e internacional que pase estos días por esta ciudad andaluza que hoy nos recibe con buen tiempo. Tengo hoy, aparte de ese talento internacional, aparte, obviamente, del equipo de Hangar Rojo. Empiezo un poquito más cerca de mí con el director, con Juan Pablo Salato. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Muchas gracias aquí por la invitación. Bienvenido. Un poquito más para allá tengo a Nicolás Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos los dos al set. Lo primero, Juan Pablo, creo que es lo más obvio que preguntarte, que es sobre el origen. Ya sé que viene de unas memorias, viene del libro de los represaliados, pero ¿cómo y cuándo empieza a trabajar en la película? Sí, la película llega a mí por el guionista, que era muy amigo de Fernando Villagrán, que es el autor de esta crónica autobiográfica, donde hizo esta investigación de oficiales y suboficiales, muy profunda, que en el fondo habían sido torturados por sus propios camaradas, finalmente. Y por no querer sumarse a la barbarie o por ser simplemente contrarios al golpe de Estado. Constitucionalistas, en el fondo. Ya. Entonces, la historia es muy amplia, son muchos los casos y nos llamó especialmente la atención el caso de Jorge Silva, el capitán Jorge Silva, que es el que tiene mayor relación con Fernando también, es una relación y terminan siendo muy amigos. Y bueno, fue ese punto de vista inédito, creo, dentro de las narrativas de ficción en Chile, con la temática que nos hizo empujar el proyecto todos estos años y tratar de llevarlo en la pantalla hasta hoy, que ya estamos estrenándolo y estamos muy contentos por eso. Sí. Me voy un poquito para allá con Nicolás sobre el personaje, sobre el Capitán Silva. ¿Tú lo conocías de antes? ¿Cómo llegas? ¿Cómo digamos, es tu relación con el personaje? ¿Cuándo entras en la película también? Y la verdad, para mí fue muy importante hacer esta película justamente por eso, porque no conocía a la persona. De hecho, tampoco lo pude conocer porque yo fui el último eslabón que entró a esta Entiendo. cadena que se llama Hangar Rojo, y cuando yo entré ya el capitán había fallecido, el personaje real. Entonces me pude basar solo en entrevistas que hicieron el director, aquí Juan Pablo y el Luis Emilio, que era el guionista, que le hicieron entrevistas. Me basé solo en sus audios y en todas las personas que estuvieron cerca, algunas personas que estuvieron cerca de él, y ahí pude conocerlo. Pero lo interesante para mí fue sobre todo darme cuenta de la cantidad de militares que fueron reprimidos en esa época. Yo no sabía, en Chile se conoce mucho digamos, los casos clásicos, que General Bachelet, Schneider, Prats, pero más allá yo no sabía que habían sido tantos militares torturados, exiliados, y por sus mismos camaradas, fueron muchos. Y el capitán Jorge Silva fue uno de ellos y además, bueno, salvó un par de personas. Es un personaje muy interesante, sobre todo porque no era una persona derechamente de izquierdas. El capitán Jorge Silva era un militar constitucionalista. Y la Constitución dice que si el presidente, digamos, fue elegido por el pueblo, tenemos que defender al presidente, sea quien sea. Totalmente. Quería preguntarte, Juan Pablo, pero hablo la pregunta realmente a los dos. Cuando la estabais haciendo, perdón, se me va el acento todo el rato. Dale, Chile, si eres chileno. Cuando la estabais haciendo, ¿creíais que iba a volverse tan relevante? Quiero decir, estamos en el contexto hoy, marzo de 2026, con el cambio político en Chile, con esa excarcelación de muchos militares golpistas. ¿Creíais que iba a ser tan relevante cuando la estabais haciendo? O sea, finalmente uno trabaja con convicción, yo creo. Para empujar un proyecto tantos años, uno tiene la convicción de que es importante lo que uno está haciendo, pues si no es imposible, y tú lo sabes bien, como levantar un proyecto, lo que significa hacer una película en Latinoamérica. Y con todas las dificultades que tiene, la convicción de que era una historia importante siempre la tuvimos. Y la verdad, nosotros rodamos en Mendoza, porque esto es una coproducción con Argentina y con Italia. Es una película con mucho elenco y crew argentino, ¿sabes? Y todos enganchaban con la universalidad de la historia, porque finalmente es una historia humana, esto es lo que estamos contando. Y es algo que puede ser replicable acá en España, y así hemos sentido también la recepción, tanto en la Berlinale y como ayer en la función aquí en Málaga, que
que hay una empatía a la temática porque no es solo una historia chilena, hay una historia universal acá, que se llama, que es finalmente la ética, mantener cierta ética y cierta responsabilidad individual frente a los hechos que te tocan. Y esas decisiones traen unas consecuencias que pueden ser brutales, ¿sabes? Entonces, y que acaparan generaciones de generaciones de generaciones. Entonces, se volvió muy relevante ahora porque en realidad estamos volviendo a vivir brutalidades que pensamos que habían quedado en el pasado, ¿sabes? Y volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, por eso creo que el cine tiene que elevar preguntas y confrontar y generar diálogo, conversación, no las respuestas dadas, ¿sabes? Sino, bueno, y sí, la verdad que siempre creímos que era relevante la temática y por eso la empujamos, volviendo al inicio de la pregunta. No sé, Nicolás, si querías aportar de eso, si para ti tenía también como una importancia como actor sumarte a un proyecto de eso, que hablara obviamente de lo universal, pero también del hoy. Sí, absolutamente. Yo creo que una de las cosas que me enamoró del guión fue justamente la actualidad que tenía. Estamos hablando de una historia del pasado, una historia del 73, y sin embargo me hace tanto sentido hoy. Y eso para mí es fundamental, es cuando uno agarra el concepto de memoria y puede generar memoria para poder construir un presente en el fondo. Si nosotros no miramos los hechos del pasado, vamos a construir un presente fatal. Bueno, tú sabes que en Chile está ahí en el Estadio Nacional, está este gran letrero que dice: un país sin memoria es un país sin futuro. Y para mí eso es fundamental y creo que esta película fue justo lo que me tocó. Yo no sabía cómo iba a ser la recepción, no tenía idea, pero sí sabía cuando leí el texto, dije, este texto es actual, este texto está hablando de lo que está sucediendo hoy. Y como dice Juan Pablo, estamos viviendo una época convulsa, estamos viviendo una época donde hay invasiones nuevamente, donde hay genocidios, o sea, una época violentísima, donde los neofascismos, los fascismos están volviendo a aparecer por todo el mundo. Y creo que lo importante en ese sentido de esta película es cómo podemos ver la humanidad, ¿ya? En esos lugares. Y lo que hablábamos ayer, a mí me encantaría que esta película pudiera sensibilizar también mentes, corazones, no solo de nuestro lado, porque no tiene sentido, sino que del lado de la gente que sí tiene el poder, ¿cachai? Como del lado, en este caso, de los militares. Puta, sería lindo que los militares, que los milicos vieran esto y que quizás el momento que tiene el poder de apretar el gatillo tenga una sensibilidad, se sensibilice y se dé cuenta que también tiene una capacidad de optar, una capacidad de decisión, ¿cachai? Totalmente. Juan Pablo, quería preguntarte por el tema de lo formal, de cómo le das forma a la película en ese blanco y negro, en ese foco tan oclusivo, tan cerca de los personajes. ¿Cómo funciona esta parte? Sí, yo creo que ahí hay como dos caminos de la puesta en escena. Una es la subjetividad que queríamos que tuviera la película, que en el fondo seguir a este capitán y que el espectador y uno mismo sintiera estar en su cabeza, ¿sabes? En su psicología. Y para eso, claro, formalmente tomamos la decisión de estar muy cerca, ¿sabes? Muy cerca y con una profundidad de campo convulsa, crítica, ¿sabes? Que busca. Finalmente es como uno ve también, ¿sabes? Como que si yo estoy hablando contigo, después miro para allá, como que vas buscando, uno no ve todo así perfecto, uno va enfocando. Y queríamos hacer eso, que el espectador sintiera lo que está viviendo en esta urgencia, en este 11 de septiembre, un capitán de la Fuerza Aérea. Y ahí estaba, en el fondo, el desafío de confrontar también al espectador y decir, bueno, ¿qué haría yo en ese caso? Y como la manera formal de hacerlo, decimos hacerlo así. Y el blanco y negro estaba en el libro, ¿sabes? Fernando Villagrán escribe que cuando se levanta el 11 de septiembre va al Palacio de Gobierno, ya bombardeado, en ceniza, y dice, bueno, ese día, para mí, Santiago y Chile pasó a ser en blanco y negro, ¿sabes? Después yo le comento eso a Fernando, no se acuerda él, que lo había escrito, pero bueno, está ahí en el texto. Y por otro lado, yo vengo como de una escuela de arte, yo con mi formación es como desde la pintura mucho también, entonces como que el blanco y negro me pareció un lugar del claro oscuro, ¿sabes? El claro oscuro como una analogía muy gráfica para la decisión que estaba tomando este capitán para su conflicto, ¿sabes? Y también la escala de grises de lo que hablamos, como que no hay buenos y malos acá, somos seres humanos, entonces, y con toda esta gama de grises encontré como que el blanco y negro funcionaba muy bien para esto. Y la verdad que nos sentimos muy cómodos trabajándola, entonces creo que fue un acierto, y siempre fue desde el principio el blanco y negro, la verdad. Totalmente. Quería haceros una última pregunta sobre la repercusión. Hablábamos antes del paso por la Berlinale, con todo críticas positivas, ahora que en Málaga lo mismo. ¿Cómo vivís esa parte, esa última parte, cuando la película ya deja de ser vuestra, en cierto sentido, que es del público, de la crítica?
¿Qué tal? ¿Cómo vivís esa repercusión de que la película se vea bien, se entienda bien fuera? Mira, la verdad es muy emocionante. El camino de Hangar Rojo de esta película ha sido con mucha pasión, te diría, con mucho cariño también a la temática. Y yo sentía, no sé, ¿has visto cuando, no sé, uno ha estado en muchos rodajes, pero este rodaje cuando terminó, tú ves en un equipo compenetrado, un equipo que le importaba lo que estábamos haciendo, ¿sabes? Y después me pasó con el montaje, después me pasó con la postproducción que hicimos en Italia, y sentía que el estreno tenía que estar también a la altura de esta energía que se venía creando, y realmente ha pasado, y pasó acá también en España, entonces la verdad que es muy emocionante, es muy emocionante. Y nos pone muy contentos porque nos importa lo que estamos haciendo, nos importa poner este tema sobre la mesa y, como te decía, no dar una respuesta. ¿No? ¿Quiénes somos nosotros para dar una respuesta? Pero sí elevar preguntas y elevar debate, como estamos conversando acá contigo. Y eso me parece muy lindo y necesario. Perdón. Sí, lo más lindo en ese sentido ha sido poder conversar con la gente. O sea, hay tanto en Alemania, en Berlín, como acá, la recepción ha sido tan interesante en términos de reflexión, que después nos quedamos conversando con la gente. Ayer nos quedamos afuera y se nos acercaba personas y empezamos a hablar de política y estética. Y eso me parece impactante, o sea, hacer una película que después podáis conversar con las personas y que se queden preguntando cosas, y que también empezamos a preguntar cosas en común y empezamos a tratar de generar, inventar respuestas en colectivo. Me parece fundamental, es genial. Nicolás, Juan Pablo, Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísima suerte con todo lo que venga. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Nosotros, ya sabéis, bueno, estará el equipo de Hangar Rojo desde ya candidata a todo en el palmarés final que conoceremos dentro de menos de una semana aquí en Málaga, en esta 29ª edición del festival. Todo lo que ocurra aquí en la Costa del Sol, ya sabéis, en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.